Buenos días mis hermanos, hoy en este día quiero saludar a todos ustedes que me están mirando y quiero desearles que pasen un bonito día en compañía de su bonita familia. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Ah, Como les decía, hoy tengo el tema el bautismo, ¿verdad? Algo muy importante para el cristianismo, ¿verdad? El bautismo es algo muy importante, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras está. Entonces, antes de ir al tema, nos vamos a poner en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una oracioncita para poder entrar en la presencia de este tema. Señor, en esta mañana te doy gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por todos. Bendice a todos mis primos, mis primas, a todos mis hermanos, mis hermanas, mis hermanos en Cristo también, Señor Jesús, bendíceles, protégeles donde quiera que ellos vayan. Dales fuerzas cada día para que sigan adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como les decía a mis hermanos, ¿verdad? El bautismo es muy importante. A veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué me bautizaron? O mis padres hicieron un error haberme bautizado, ¿verdad? Muchos renegamos de la fe, ¿verdad? Renegamos y decimos, por qué me bautizaron? Y nuevamente nos bautizamos y eso es un rebautismo. Para el católico es un rebautizar, ¿verdad? Porque nosotros constantes tenemos una constancia que nos dice que nos bautizaron. Tenemos una hoja o estamos en un libro donde nos bautizaron en alguna parroquia, ¿verdad? Como por ejemplo, les voy a mostrar yo. Yo tengo aquí mi constancia de bautismo. Dice así: La Inmaculada, la parroquia de la Inmaculada, de Jerez, Zacatecas, México. Niño bautizado, pues ya sabe mi nombre, ¿verdad? Yo me llamo Manuel y fui bautizado en la ciudad de Jerez, Zacatecas, en la parroquia La Inmaculada. Fui bautizado cuando tenía 2 meses, en julio, ¿verdad? Y consta que aquí tengo también mis padrinos. Mi padrino fue José de Jesús Prieto y mi madrina, que Dios la tenga en su santa gloria, a ellos dos, que Dios los tenga en su santa gloria, María Ibarra de Prieto, ¿verdad? Entonces, esta es mi constancia donde consta que me bautizaron, ¿verdad? Aquí la tengo. Y por eso, mis hermanos, mi madre, que en paz descanse, ella creyó, ¿verdad? Creyó porque dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que cree y confesare con su boca será salvo, ¿verdad? Entonces, ella creyó en mi bautismo y ahora por el bautismo os salva, ¿verdad? Hay muchas iglesias que bautizan niños. Por ejemplo, la anglicana, la iglesia bautista, ¿verdad? Ellos también bautizan a los niños y creen, ¿verdad? Pero su bautismo no sabemos cómo sea, ¿verdad? Ya después les daré otro tema de eso. Por ahora va a ser el bautismo, ¿verdad? Y nos vamos a ir
a la cita bíblica, ¿verdad? Donde dice que hay un solo bautismo, una sola fe y un solo Dios, Padre de todos. Efesios 4:5, ¿verdad? Nos va a hablar la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Efesios 4:5 nos dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Miren, mis hermanos, qué bonito dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que un solo bautismo, una sola fe y un solo Dios, ¿verdad? Entonces, muchos nos preguntamos, ¿cómo que es un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios? ¿Verdad? Porque pues muchos no comprendemos, pues, hay muchos bautismos porque muchos se bautizan, ¿verdad? Hay muchos bautismos, pero eso quiere decir que en cada persona nada más un bautismo. Para mí, ¿verdad? Un bautismo que tengo mi constancia, ¿verdad? Un bautismo. Para mí, una sola fe, ¿verdad? Si mi fe se tambalea, es nada más mi fe, ¿verdad? Por ejemplo. También, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver que dicen, hay muchos dioses, ¿verdad? Tampoco, no. Es un solo Dios. Dice aquí, ¿verdad? Un solo Dios, Padre de todos, que está por encima de todo. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que un solo bautismo, una sola fe y un solo Dios. Hay muchos hermanos católicos que cometen el error de irse a bautizar a alguna secta o alguna congregación, ¿verdad? Porque todas esas congregaciones, como les decía en el tema anterior, ¿verdad? Vienen de doctrinas que no son de Cristo, ¿verdad? No hacen lo que la palabra dice, ¿verdad? Por eso ese tema ya se los dije el anterior pasado. Pero ahora nos vamos a ir a la cita bíblica de Mateo 3:5 al 6. Mateo 3:5 al 6. Vamos a Mateo. Mateo 3:5 al 6 nos dice: la palabra de Dios nos dice así: venían a verlo de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Palabra de Dios. Ven, mis hermanos, cómo el bautismo es muy bueno, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad? Que confesaban sus pecados, ¿verdad? Tenían que confesar sus pecados y bautizarse, ¿verdad? Y muchos hermanos dicen, separados, dicen que, que Jesús dice que se bauticen grandes, ¿verdad? Pero aquí en la palabra de Dios no existe que Jesús dijo que se bauticen grandes. Algunos dicen que, que llevan el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que se bautizó grande. Pero Jesús no tenía ningún pecado, ¿verdad? Él se bautizó porque sí quiso dar el ejemplo, pero ese bautismo no es válido porque Juan
bautizaba con agua y ese bautismo no es válido. Más adelante nos va a decir el verdadero bautismo. Vamos a leer la cita bíblica, Mateo 3:10. Aquí nos dice, ¿verdad?, la cita bíblica en Mateo 3:10. La bendita palabra de Dios nos dice, yo los bautizo en el agua. Fíjense, en el agua, dice Juan, yo los bautizo en el agua. Y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucha más fuerza y poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Palabra de Dios. Fíjense nomás, mis hermanos, el bautismo ahí, Juan está declarando que su bautismo ya no vale porque era con agua, ¿verdad? Era con agua. Pero ahora está diciendo que Jesús va a venir, ¿verdad? Y Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a ir a la cita bíblica de Mateo 3:16, ¿verdad? También para seguir con mi explicación. Mateo 3:16. Vamos a ver qué es. Y dice así la palabra de Dios. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó, una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Ven qué bonito, mis hermanos, dice que cuando nos bautizamos en el Espíritu Santo nos hacemos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Entonces, yo le agradezco a mi madre que ella creyó y me hizo hijo de Dios, ¿verdad? En el bautismo. Ahora vamos a irnos a la cita bíblica de Hechos 16:33, ¿verdad? En Hechos 16:33. Hechos 16:33. Y elogiar la Biblia es muy importante, porque hay muchos hermanos que nos critican porque no hojeamos la Biblia, ¿verdad? Ellos dicen que el católico tiene su Biblia polveada, ¿verdad? Entonces tenemos que hojear la Biblia para que las hojas se desprendan, ¿verdad? Y ahora vamos a irnos ahora sí a la cita bíblica Hechos 16:33, ¿verdad? Donde nos dice del carcelero, ahí nos habla del carcelero, ¿verdad? Nos habla del carcelero que se bautizó con toda su familia, ¿verdad? Ahí nos habla del carcelero. Ahí vamos, ahí está. Y la palabra
de Dios nos dice así. Nos dice así. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, aquella hora de la noche, ¿verdad? Se bautizó él y toda su familia, ¿verdad? El carcelero, si tenía niños, los iba a dejar que no los bautizaran y no dejarlos ser hijos de Dios, como dice la palabra, ¿verdad que no? Se bautizaron con toda su familia, ahí nos dice, ¿verdad? Y también hay algunos hermanos, ¿verdad? Separados, que ellos también dicen que el bautismo nada más se debe hacer en un río, el bautizo, pues en un río, ¿verdad? Y en esa hora de la noche, ¿cómo llevaron un río ahí para bautizar al preso, a Filipo, ¿verdad? Con toda su familia, al carcelero, perdón, no era el preso, era el carcelero, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso en un río si estaban allí, pues, ¿verdad? En ese lugar a tales horas de la noche y se bautizaron, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a creerle a la palabra de Dios, porque si nos ponemos a creerle a las sectas o a alguna secta, pues ellos nos van a confundir y nos van a llevar fuertes vientos de doctrinas, ¿verdad? Que no son de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que se bautiza con toda su familia, ¿verdad? El carcelero se bautiza con toda su familia. Y ahora nos vamos a ir a la cita bíblica de Corintios 10:2, ¿verdad? También, Corintios 10:2. Aquí en Corintios 10:2 nos dice la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Nos dice que, también nos dice que todos, ¿verdad? Todos recibieron, dice. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla del Viejo Testamento, ¿verdad? Que todos recibieron el bautismo, ¿verdad? No dice, y en ese caminar del pueblo de Egipto, cuando Moisés los sacó, ¿verdad? Iban niños, ¿verdad? También iban niños, iban adolescentes, ¿verdad? Y también dice que todos recibieron el bautismo bajo la nube, ¿verdad? Y todos lo recibieron el bautismo para que fueran el pueblo de Moisés, ¿verdad? En aquel tiempo era pueblo de Moisés porque Moisés lo sacó de Egipto, ¿verdad? Pero el Padre Celestial, todos eran del Padre Celestial, ¿verdad? Pero como Moisés era el que los guiaba, entonces ahí dice, ¿verdad? Que para que fueran pueblo de Moisés, ¿verdad? Así la nube los cubrió y ese fue para todos. Entonces, también ahí estamos a lo que es el bautismo. Ahora vamos a irnos
a la cita bíblica de Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Vamos a ver. Ojear la Biblia. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:21. Ok, es Primera de Pedro 3:21 dice. Oh, perdón, estoy en Primera de Juan. Es Primera de Pedro. Okay. Nos dice la palabra de Dios así. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok, mis hermanos, ¿verdad? Dice aquí que ahora el bautismo lo salva, ¿verdad? Nos salva el bautismo. Y si mi madre creyó que el bautismo nos salva, yo estoy agradecido con ella, ¿verdad? Que en paz descanse, porque ella me dio al Señor para que me salvara, ¿verdad? El bautismo os salva, nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, estamos bautizados y yo los invito a que si no te has bautizado en alguna secta o ya te bautizaste, pidas perdón a Dios por haber hecho el rebautismo, ¿verdad? O pidas perdón o vayas a confesarlo ante un sacerdote, ¿verdad? Y ya él te dirá lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Porque eso es estar jugando con el bautismo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que hay un solo bautismo. Entonces, gracias a Dios mi madre me bautizó y tengo mi constancia de bautismo, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco a mi madre que en paz descanse por lo que quiso ella, pues, uh, darnos esa fe, ¿verdad? Que ella tenía, aunque yo duré por 30 años sin estar arrimado a la iglesia, sin estar arrimado a la iglesia, por tanto y tanto que ella me decía que me arrimara, ¿verdad? Entonces, ahora le doy gracias donde quiera que esté a mi madrecita. Yo sé que está en el cielo, allí con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo los insto a que no se bauticen nuevamente porque ya sería un rebautismo, ¿verdad? Y los invito para que miren mi próximo video. Aquí estaremos primeramente Dios con otro nuevo tema
Que Dios me los bendiga a todos y gracias, que sigan pasando un bonito día, una bonita tarde en compañía de toda su bonita familia. Gracias, que Dios les bendiga y nos despedimos. No nos despedimos, sino que hasta el próximo video, primeramente Dios, aquí estaremos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.